Este Espíritu Santo sigue moviéndose aquí. Y mientras el Espíritu Santo se mueva, esta iglesia permanece, permanece, permanece. El Espíritu Santo es como el oxígeno que la mantiene con vida. ¿Qué es lo contrario a permanecer? Caerse o desaparecer. Voy a hablar un poquito esta mañana sobre cómo no permanecer. O sea, porque lo que queremos es permanecer. Pero ¿qué nos puede afectar la permanencia en Cristo? Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Les invito a abrir la Biblia en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. El capítulo 16, verso 49. Estaba hace un tiempo mirando por qué se cayó el imperio romano. ¿Por qué se cayó Sodoma? ¿Por qué esos grandes imperios no permanecen? Amén. Vamos a mirar un poco y aprender de la historia, porque dice, hay un adagio que dice: el que olvida la historia tiende a repetirla. Y vamos a darle una ojeada a la historia, por qué se cayeron esos grandes imperios, y que eso no nos pase a nosotros. Amén. Que eso no nos pase. Así que sería esto como una clarinada profética para decir qué tenemos que hacer o qué tenemos que evitar mejor. La enseñanza de hoy va dirigida a eso: cómo evitar que la iglesia desaparezca. Digo iglesia en el sentido más organizacional, porque la iglesia como iglesia siempre está en el plan de Dios y el Señor se la llevará un día, eso está segurísimo. Pero estamos hablando de nosotros como una rama organizacional de la iglesia. Amén. Ezequiel capítulo 16, verso 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, número 1. Saciedad de pan, número 2. Abundancia de ociosidad, número 3. Y número 4, falta de solidaridad, es decir, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. ¿Por qué se cae un imperio? Siéntense, tengan la amabilidad. Leyendo aquí este pasaje de Ezequiel, se observan pues los 4 factores que incidieron en la caída de Sodoma. La soberbia, que no es otra cosa que el orgullo, la arrogancia, el creer que se tiene demasiado, peligrosísimo eso. 2, la saciedad de pan, la glotonería. La vida sin sacrificios ni preocupaciones, la comodidad o el confort, muy peligroso. Tercer aspecto que incidió en la caída de Sodoma: la abundancia de ociosidad, la pereza, el descuido del cumplimiento de la misión que se tiene. Y por último, la falta de solidaridad, cuando no se comparte, cuando hay una abundancia no compartida, cuando hay un egoísmo y unos intereses personales. En la historia del mundo han habido grandes imperios,
De los antiguos solo queda su historia y se tiene conocimiento de más de 40 imperios en lo que viene de la civilización humana. Algunos de esos imperios se les incluso llamó como los imperios en los que el sol nunca se pone. Así se les llamó. Fue tanta su arrogancia que se llegó a decir: este es el imperio en el que el sol nunca se pone. Sin embargo, se les puso el sol a las espaldas. Y todos tuvieron su época de esplendor, pero todos desaparecieron. Haciendo un promedio de todos estos más de 40 imperios, se ha descubierto o se ha definido mejor que el periodo de duración de estos imperios es de 200 años. Eso aproximadamente. Pero hay unos imperios más duraderos que otros, pero se cayeron todos. El imperio elamita de Mesopotamia duró 10 siglos, pero se cayó. El imperio egipcio duró 5 siglos y se cayó. El imperio turco otomano duró 623 años y se cayó. El imperio romano duró 600 años y se cayó. El imperio británico duró 463 años y se cayó. El imperio chino duró 267 años y se cayó. El imperio soviético duró 74 años y se cayó. Eso quiere decir que los grandes imperios también se mueren. Y los grandes hechos y procesos históricos que ocasionaron su caída nunca tuvieron una sola causa. La razón por la que se cayeron esos grandes imperios es multicausal. Y por lo regular, la caída de esas grandes estructuras, escúcheme lo que voy a decir, porque se lo he de aplicar a nuestra iglesia ahora como organización. La caída de esas grandes estructuras no se produjo desde afuera. Así que no es la explosión causada desde afuera, es la implosión que viene desde adentro. Moraleja: las grandes estructuras no se caen porque los ataquen desde afuera, sino que el mayor problema viene de adentro hacia afuera. Los barcos son un modelo clásico. Escuche una frase: los barcos están diseñados para mantenerse a flote en medio del agua. El agua externa de los barcos por lo regular no los afecta. Los barcos se hunden cuando aparecen fisuras u orificios que permiten que el agua se les entre. El agua que se le entra a los barcos es lo que termina hundiéndolos. Moraleja para esta iglesia: escúchenme, pastores. El problema y la amenaza fuerte de esta iglesia no es la de afuera, es lo que nos pueda pasar aquí desde adentro. La ruina por lo regular no viene de repente. La decadencia tiene su comienzo y si no se detiene a tiempo, la caída es inminente. Por eso el apóstol Pablo dijo que Satanás
no os gane ventaja. Cuando Satanás coge ventaja, la caída es inminente, y por lo regular la caída de las grandes instituciones empiezan por cosas pequeñas. Por eso es que el Cantar de los Cantares dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes vides o viñas. En la iglesia hay que ponerle cuidado a lo pequeño. Estaba yo estos días comiéndome un delicioso pescado y yo decía: voy a prestarle atención a una espina que no se me vaya a meter aquí en la garganta. ¿Y a cuáles espinas le puse cuidado? ¿A las grandes o a las pequeñas? Yo dije: pues las espinas grandes no son una amenaza para mí, yo no me voy a comer una espina de esta grande. Pero dije: voy a tenerle cuidado a las pequeñas, porque las pequeñas son las que uno no alcanza a ver y son las que se le atraviesan aquí. Así que pastores e iglesia, pongámosle cuidado a las cosas pequeñas. La Biblia dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las crisis, a todas las grandes estructuras les llegan crisis. Y esta iglesia en Colombia es una estructura grande. Así que no nos asustemos si algún día aparece una crisis. Las crisis son periodos de cambios, de transformaciones en lo que lo viejo es cuestionado, pero no desaparece del todo, sino que se transforma en algo nuevo y diferente. Hoy quiero, en el temor de Dios, decirle a esta iglesia: las cosas viejas no pueden desaparecer. Las cosas en las que esta iglesia se formó tienen que quedarse. No podemos abrirle la puerta a cosas nuevas porque son peligrosas. Esta iglesia tiene que mantenerse en Cristo, y para mantenerse en Cristo lo viejo se tiene que quedar. A su nombre sea la gloria. Así que aquí lo viejo no es anticuado. Aquí lo viejo se recuerda, porque nuestros viejos formaron esta iglesia en una estructura de celo, de santidad, un celo conforme al celo de Dios. Hay un peligro muy grande cuando se quiere secularizar lo que es sagrado. La palabra secularizar es una palabra bonita, pero no significa otra cosa que mundanalizar. Mundanalizar lo sagrado. En muchos casos, lo viejo equivale a los principios, pero son vistos como algo obsoleto y anticuado. Y en muchos casos los principios permanecen, pero son más nominales que funcionales. Por ejemplo, hoy sobre la santidad hay otros conceptos, y eso no puede desaparecer de esta iglesia. La santidad conviene a tu casa. No le cambiemos nombre a la santidad, ni le cambiemos el nombre al pecado. El pecado ha sido, es y será pecado. No lo llames de otra manera, porque hoy el secularismo al pecado lo llama falla, desliz, equivocación, error. Pero no es eso. El pecado siempre estará aquí delante para enfrentarlo y para decirle cómo es. Aquí no pueden haber nuevas posturas.
vestidas de humanismo, que lo que quieren es secularizar lo sagrado. Esta iglesia, para que permanezca en Cristo, tendrá que permanecer en los principios bíblicos, en el fundamento bíblico, porque si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? A un edificio usted le puede quitar la mampostería, cámbiesela si quiere y no le pasa nada. Cámbiele la fachada si quiere y no le pasa nada. Cámbiele las puertas, las ventanas, el color, lo que quiera, y el edificio permanece. Lo que usted a un edificio no le puede quitar son sus cimientos, sus bases, sus principios. Y esta iglesia hoy es lo que es porque todavía conserva los principios establecidos en la palabra de Dios, y los pastores y dirigentes tenemos la obligación de hacer que los principios no desaparezcan. Al nombre de Jesús sea la gloria. Lo mismo que la autoridad. La pérdida de la autoridad establecida se convierte en un riesgo inminente de caída para la iglesia y para cualquier institución. Que eso fue lo que ocurrió en Roma en el siglo III, cuando la capital comenzó a perder su tradicional autoridad como centro del imperio y las provincias empezaron a adquirir mayor autonomía. Eso significa que cuando la autoridad empieza a perder su relevancia y su importancia, la inminencia de la caída está cercana. Hablábamos hace poco estos días sobre la importancia de la autoridad. Esta iglesia aprendió desde temprano, desde sus principios, que aquí la autoridad es Dios y la autoridad delegada se respeta. Aquí esta iglesia no es insujeta. Esta iglesia aprendió la sujeción y respeta sus autoridades. Pero ¿sabe que sí se puede convertir en un problema? Que a veces empieza a llegar la ambición del poder y el desprestigio de la autoridad tradicional, y en muchos casos se desea tener dominio desde las regiones, y eso debido a la falta de autoridad legítima del que gobierna. Por eso habrá que prestarle mucha atención a quién es el que ejerce el gobierno en la iglesia. No puede gobernar cualquiera. Tendrá que ser gobernada esta iglesia en el temor de Dios, con el respeto supremo de los principios bíblicos, y que no se enamore del poder, sino que se enamore del dueño de la iglesia y que le sirva a esta iglesia para que genere confianza. Por eso se requiere, para que esta iglesia permanezca en Jesús, que haya un gobierno bien definido, que goce de confianza en sus dirigidos. Necesitamos que quien gobierne esta iglesia, desde el honorable consistorio de ancianos, pasando por los señores directivos de los distritos, y que nuestros pastores todos gocen de confianza entre nuestros dirigidos, que esa sapiencia haga que esta hermosa iglesia siga adelante, que esta autoridad sea reconocida por todos, porque cuando esta se pierde, aparecen muchos deseándola y haciendo todo lo que esté a su alcance para lograrla. Ahí es donde viene lo peligroso. Viene el peligro de politizar el gobierno de la iglesia.
Que Dios guarde a nuestra iglesia de una politiquería que no funciona, una clase gobernante que mediante artificios humanos se haga elegir, siempre terminará afectando la institución a la que se dice servir. Aquí en esta iglesia todo funciona diferente. Aquí no hay politiquería entre nosotros. Aquí no hay coimas, no hay compromisos, no hay corrupción administrativa. Por eso siempre aquí habrá una iglesia maravillosa que no la dirigen hombres que solo buscan su beneficio, sino que Cristo sea glorificado. Y no importa si la iglesia crece y crece y sigue creciendo. El tema es cómo debe crecer. No es crecer por crecer, es saber crecer. Y ahí es donde el control no puede perderse. El control no puede descuidarse. Los procesos administrativos se requieren que estén ahí siempre, y que ese tamaño de la iglesia no sea excusa para dejar a un lado una buena labor de control. Es por ello que en la medida que se crece, se deben imponer nuevas maneras de hacer un control que sea efectivo. Aquí todos estamos articulados unos con otros. Alto vigila sobre alto y uno más alto vigila sobre todos. Aquí no hay ruedas sueltas. Aquí todos estamos ligados y armonizados, y por eso es que esta iglesia se ha mantenido fuerte, sólida y vigorosa, porque aprendió el principio bíblico de una administración eficiente y temerosa de Dios. Quiero decir que esta iglesia hermosa que hoy permanece en Cristo es una iglesia nacional, es una iglesia internacional, es una iglesia que ha corrido sus estacones, se ha ampliado. Eso quiere decir que esta iglesia aprendió que no es una iglesia de regiones, y eso habrá que sostenerlo siempre. Esta no es una iglesia pastusa, ni es una iglesia costeña, ni es una iglesia bogotana, ni bayuna, ni tolimense. Esta no es una iglesia de regiones. Esta es una iglesia unida. Todo nuestro país es nuestro territorio. Aquí no somos nada, ni esto ni aquello. Somos la iglesia del Señor. Por eso es muy peligroso para la estabilidad de la iglesia cuando las regiones se creen dueñas del saber y de la administración. No es sano imponer líderes a nivel nacional solo por el hecho de ser naturales de alguna región específica. Porque cuando una región piensa en ubicar en la estructura central a alguno de sus representantes solo porque es de allí, eso tiende a aislar del entorno institucional y buscar métodos que no son éticos. Que gobierne esta iglesia el que Dios quiera poner ahí, porque Él es el que quita reyes y el que pone reyes. Y que sigamos siendo una iglesia abierta, 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 en donde todos quepamos. Esta iglesia permanece en Cristo porque se mantiene en el rigor en el que el Señor la fundó. Él un día dijo, llamando a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aparece una frase que debiera estar por todo lado: no será así entre vosotros. Escuchen la frase del que fundó esta iglesia, del dueño de esta iglesia, el que un día sacó esta iglesia de su corazón. Dice: no será así entre vosotros. Aquí el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Esta iglesia es diferente, por eso permanece, por eso el diablo no la ha podido todavía derrocar, porque Cristo está aquí entre nosotros. Su presencia es real y su espíritu se sigue moviendo aquí en medio de su pueblo. Aleluya. Esta iglesia permanece en Cristo porque no ha detenido la conquista. ¿Sabe usted que esos grandes imperios empezaron a caerse cuando creyeron que eran demasiado grandes, que ya no había necesidad de seguir avanzando? Detuvieron el crecimiento. Y yo quiero llamarle la atención a esta iglesia hoy. Hoy Colombia tiene más de 50 millones de habitantes. Nosotros, aunque somos una iglesia fuerte, no obstante, nos falta muchísimo por conquistar en nuestro país. Hoy tenemos 5,000 congregaciones y más de 5,300 pastores. Pero eso no es suficiente. Esta iglesia tendrá que seguir abriendo obras, seguir sacando pastores, hombres que vayan a servir. No podemos dejar de crecer, solo que hay que saber crecer. Hoy esta iglesia ha llegado a más de 40 países en el mundo. Pero nuestras obras misioneras en la mayoría de los lugares no son tan significativas. Habrá que consolidarlas y debemos enviar a muchos más misioneros. Que se preparen los pastores, que haya hombres dispuestos a dejarlo todo, porque esta iglesia tendrá que seguir creciendo. Detener el crecimiento significará el cese, y ese cese de actividades podrá traernos grandes problemas. Tenemos que evitar a toda costa las divisiones internas en la iglesia. La Biblia dice, el Señor dice: una casa dividida contra sí misma no permanece. Y hoy queremos decirle a toda la iglesia en el nombre del Señor: las divisiones son pecado. Las divisiones atentan contra la unidad del cuerpo, contra la unidad de la fe. Amén. Estas divisiones son carnales, y el que las hace son hombres sensuales, carnales, que no tienen el espíritu. Por eso no sigas a nadie para que divida la iglesia. Y cuando así sea, el mejor de los pastores decida dividir la iglesia, no lo sigas. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque las divisiones no sirven para que la iglesia permanezca. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso escucha, iglesia, para que permanezcas en Cristo. Pablo dijo: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Dilo conmigo, dilo conmigo. Un Señor, una fe, un bautismo. Otra vez, un Señor. Repítelo, repítelo. Un Señor, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, gracias a Dios. Esta iglesia no puede dejar a un lado su razón de ser. El gran negocio de esta iglesia es salvar almas. Solo nos interesan las almas de los hombres. El apóstol Pablo dijo: no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo vuestro, sino a vosotros. No nos interesa lo que la gente tiene, nos interesa lo que la gente es. Esta iglesia no puede dedicarse a otra cosa. Nuestra tarea es grande, es salvar las almas. Por eso a los pastores, con mucho respeto, les recuerdo una frase que oí alguna vez. Si Dios te llamó para ser ministro del Evangelio, nunca te rebajes en el camino para hacerte rey. A los pastores no nos mueve nada. Puede haber todas las ofertas de afuera habidas y por haber, pero si Dios nos llamó para ser ministros del Evangelio, aquí estamos y aquí nos quedamos. Somos solo eso,
predicadores de un evangelio puro. Aleluya, la Biblia dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya nuestra vida se la hemos dado a Dios por completo. Y qué bueno tener en nuestras iglesias diáconos y servidores, hombres y mujeres que aprendieron a entregarle su vida al Señor y no tienen plan B. Aquí no hay regreso, aquí no hay retorno. Le hemos dedicado nuestra vida al Señor y ahí estaremos hasta que Él diga. Sírvele a Dios hasta que Él te lo permita. Sírvele, 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 sírvele. Esta iglesia aprendió a servirle a Dios sin ninguna objeción. A Dios no se le dice no. A Dios no se le dice no. Si Dios te llama, cae a sus pies y dile: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Solo di y ahí estaré para hacer tu voluntad. Esta iglesia aprendió eso. Aquí la puerta sigue abierta, pero le ponemos cuidado a la puerta. Aquí lo importante es que quien entre por estas puertas tenga el verdadero llamamiento de Dios. Necesitamos que el que se convierta a Dios de verdad se convierta. Y al que Dios llame al ministerio, que de verdad sea Dios el que lo haya llamado. Le decimos no al nepotismo. Le decimos no al amiguismo. Aquí no soy yo el que llama, es Dios el que llama. Y el que entre aquí a servir, que sirva porque sea Dios el que lo llamó. Alabado sea Dios. Y si vienen amenazas de afuera, las amenazas del diablo no nos preocupan. Esta iglesia está hecha con una estructura tan fuerte que el diablo no la puede tocar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Que haga lo que el diablo quiera, pero esta iglesia permanece en Cristo. Nada ni nadie la puede mover. Es una iglesia sólida, estable, fundamentada en Él, que es la piedra angular de ella. Por eso nada la mueve. Pero lo que sí puede ser preocupante, como dije hace un rato, no es la explosión de afuera, sino la implosión de adentro. Y ahí es donde hay que prestarle atención a la iglesia. Eso sí puede ser un riesgo de desastre. Que los pleitos, las disensiones y las amarguras puedan afectarnos a nosotros entre nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto tiene que alarmarnos. Yo tengo que amarte a ti, tú me tienes que amar a mí. Ese amor entre nosotros es la credencial de que somos sus hijos. El Señor dijo: oh, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y entonces conocerán todos
que sois mis discípulos. Esta iglesia vive del amor fraternal, la coinonía, la cercanía, el abrazo entre todos. Aquí hemos aprendido a amarnos y no nos vemos como enemigos. Somos hermanos y nos amamos. Nos amamos, nos amamos, nos amamos. Esa es la fuerza del amor, aleluya, que Dios derramó en nuestros corazones. Por eso tenemos que cuidarnos, que no aparezca alguna raíz de amargura entre nosotros y brote y cause grandes problemas. Que Dios nos dé a nosotros la bendición de mantenernos como un ejército en orden, ordenado, a través de unas buenas pautas, a través de unas buenas normas, a través de la obediencia, a través de la disciplina. Pero quiero decir eso: el hecho de que nos amemos no significa que hay que dejar a un lado la disciplina, porque la Biblia dice con misericordia y verdad. Así que esto no es solo amor, también es disciplina. Es el equilibrio, el equilibrio. Yo te amo, pero te disciplino. Porque cuando uno ama, disciplina, y un amor sin disciplina es peligroso, porque el amor sin disciplina se convierte en una alcahuetería y una tolerancia que no es buena. Por eso cuando tú amas a tu hijo, desde temprano lo corriges, y esta iglesia necesita quien la corrija cuando se equivoca. Así que amor y disciplina, amor y disciplina, amor y disciplina. Esa es otra forma de amar, porque es mejor amor o reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Ese tipo de amor así, sin reprensión, es peligroso. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser equilibrados. Ahora, otra de las cosas que influyen bastante para que las organizaciones se fracasen es el celo entre los jerarcas. A veces las pugnas y las rivalidades entre los siervos de Dios traen nefastas consecuencias para el pueblo. Es cierto que no somos iguales y que posiblemente venimos de escuelas de pensamiento diferente, pero ello no quiere decir que nos enfrasquemos en enemistades internas. Es posible que entre tú y yo hayan algunas discrepancias y diferencias, pero eso no es un tema de persona a persona, es un asunto de ideas, de argumentos. Yo puedo discrepar de tus ideas, pero a ti te abrazo y a ti te amo. Y yo no puedo tener celos con nadie. Aquí no hay celos entre nadie. Aquí si tú eres el pastor, eres pastor, Dios te puso. Si eres el supervisor, Dios te puso. Si eres el presidente, Dios te puso. Yo a ti te tengo que amar y te tengo que apoyar, aunque discrepe de algunos conceptos, pero sobre todo hay amor, que es el vínculo perfecto. Aquí no hay celos con nadie, ni yo me paro sobre la cabeza de otro para sobresalir. Alabado sea Dios. Aquí amamos a los hombres de la iglesia, amamos a nuestros grandes líderes, pero no los deificamos. Aquí amamos a nuestros pastores, pero los pastores no son dioses. No son dioses. Los pastores también se equivocan. Así que no les hacemos altares a los pastores. Los amamos, los respetamos, los acatamos, les seguimos sus buenos ejemplos, pero aquí los pastores no son dioses.
No son dioses. Así creían los emperadores. Se hacían llamar Señor y Dios. Y aquí no hay más que un Señor. Aquí no hay más que un Dios. Y se llama Jesucristo. Aleluya. Él es insustituible. Él es irreemplazable. Esta iglesia aprendió que aquí el único insustituible se llama Jesucristo. Los demás nos podemos ir. Y el día que tú o yo nos vayamos, esto sigue igual o mejor. A ti o a mí alguien nos puede reemplazar, pero al que no se puede reemplazar se llama Jesucristo. Él sí está. Todos nos vamos y Él se queda. Eso lo aprendió esta iglesia. Solo es grande a su presencia el que tiene la excelencia de conocerse inferior. Hazme, Señor dulce dueño, cada día más pequeño para ser siempre mayor. Aquí el orgullo no aplica, la prepotencia o la jactancia no aplica. Aquí el hombre, mientras más grande es, más pequeño se hace. Eso pasa aquí entre nosotros. Y no hay nadie más orgulloso que aquel que hace alarde de su humildad. Un hombre es humilde hasta que dice que lo es. Un hombre es humilde hasta que predica su humildad. Cuando predique su humildad, dejó de ser humilde. Es el más orgulloso de todos. No hay un hombre más orgulloso que aquel que hace alarde de su humildad. Por eso mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esta iglesia permanece en Cristo porque aprendió a depender de Él. Aquí no se depende de nada, de nada, de nada, de nada. Aquí todo es circunstancial. Si hay músicos, bien. Y si no hay, también. Si hay templo, bien. Y si no hay templo, también. Si hay dinero, bien. Y si no hay dinero, también. Aquí pase lo que pase, esta iglesia aprendió a quedarse. Si hay abundancia, vivimos en abundancia. Si hay escasez, vivimos en escasez. Si hay oscuridad, vivimos al oscuro. Si hay luz, vivimos en luz. Pase lo que pase, esta iglesia permanece porque aprendió a depender de Dios. Solo dependemos de Él, de nada más ni de nadie más. Por eso esta es una iglesia que permanece en Cristo. A su nombre sea la gloria. Sabe, hermano, sabe que pónganse de pies, por favor. Esta iglesia ha logrado permanecer en Cristo porque su dependencia de Dios es absoluta. No más, no más. No más. No hemos roto el vínculo con el Espíritu Santo. Por eso, cuando tú escuches predicar que ya no se necesita el Espíritu Santo, por favor actúa, párate firme y reprende ese pensamiento, porque quitarle el Espíritu Santo a esta iglesia es quitarle la vida,
Es como al cuerpo sacarle la sangre, o como permitir que ya no entre el oxígeno al cuerpo. Este Espíritu Santo sigue moviéndose aquí, y mientras el Espíritu Santo se mueva, esta iglesia permanece. El Espíritu Santo es como el oxígeno que la mantiene con vida. Aleluya. Bienvenida a las capacidades humanas. Pero si no hay capacidades humanas, esto lo maneja Dios. Bienvenida a la tecnología. Pero si no hay tecnología, esto lo maneja Dios. Bienvenida a la economía. Pero si no hay economía, esto lo maneja Dios. Bienvenidos los profesionales y las profesiones, pero si no hay profesionales, esto lo maneja Dios. Que venga lo que venga, y se podrá usar siempre y cuando no se reemplace la dirección del Espíritu Santo. Le abrimos la puerta a lo que sea, pero esto lo sigue dirigiendo el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso permanece la iglesia. Él dijo un día: yo soy la vid. Diga conmigo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada. Si Él se va, nos morimos. Si Él no está, nos desaparecemos. Si Él nos deja, nos acabamos. Que se mueva el Espíritu Santo de Dios esta mañana aquí. Y eso significará permanencia en Él. Esta es palabra de Jehová que dice. Esta es palabra de Jehová que dice: no con ejército. Ayúdenme, no con ejército. Otra vez, no con ejército. No con ejército. Ni con fuerza. Sino con mi espíritu. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que sople el Espíritu de Dios esta mañana. Que la gloria de Dios descienda. Aleluya, que el oxígeno de Dios de vida aquí es lo que hará que esta iglesia permanezca. Su espíritu moviéndose acá es lo que hace que esta iglesia permanezca.